Ese es un ribosoma. Los ribosomas, chicos, ribosomas, que no se les olvide, adheridos al retículo endoplasmático rugoso, son formados por proteínas y ARN. Los ribosomas están formados por proteínas y ARN. Se supone que tanto en el nucleolo como en el nucleoplasma existen precursores de los ribosomas desde el punto de vista funcional. Se supone que tanto en el nucleolo como en el nucleoplasma, ¿se acuerdan? El nucleoplasma es como el citoplasma del núcleo. Existen precursores de los ribosomas desde el punto de vista funcional. Los ribosomas son estructuras en las que se lleva a cabo la síntesis proteica. Los ribosomas, estructuras en las que se lleva a cabo la síntesis proteica. Debido a su pequeño tamaño, se observan al microscopio electrónico y aparecen como cuerpos redondeados y electrodensos. Los ribosomas se encuentran en las células de todos los organismos vivos, incluso en los procariotas, excepto en los eritrocitos maduros. El número de ribosomas por unidad de superficie varía en los distintos tipos de célula, siendo constante para un determinado tipo de células. ¿Qué quiere decir eso? Que el número de ribosomas varía entre una célula nerviosa y un hepatocito, pero todos los hepatocitos tienen el mismo número de ribosomas. Entonces, por eso dice, el número de ribosomas por unidad de superficie varía con los distintos tipos celulares, siendo constantes para un determinado tipo celular. En las células del hígado y del páncreas se ve que los ribosomas presentan gran afinidad por las membranas del retículo endoplasmático, estando unidas a su membrana externa. Y aquí vamos al núcleo. Vamos al núcleo. Entonces vemos las estructuras del núcleo. La envoltura nuclear tiene membrana externa y membrana interna. Estamos hablando aquí de la envoltura nuclear. Esta es toda la envoltura nuclear. Tiene una membrana externa, que es aquí afuera, y una membrana interna, que es por acá adentro. Tiene cromatina, como les digo, son como fibras, ¿verdad? Y tiene un nucleolo. Tiene cariolinfa o nucleoplasma, tiene cariolinfa. Y del núcleo, de la membrana externa del núcleo, sale el retículo endoplasmático rugoso. Como prolongación del retículo endoplasmático rugoso va el retículo endoplasmático liso. Y aquí podemos, vamos, el núcleo. Es la parte más importante de la célula. Es la parte más importante de la célula. La presencia del núcleo es una de las características que distingue a las células eucariontes. Es el organelo más importante de las células. El núcleo ocupa alrededor de un 10% del volumen total de la célula y en él se halla contenido el ADN mitocondrial. Los componentes del núcleo: carioteca, que es la membrana; nucleoplasma, que es el líquido; cromatina, que son todas las fibras que tiene el núcleo adentro; y el nucleolo. La carioteca del núcleo. Es un sistema de doble membrana, igual que la primera membrana de la célula. Está atravesada por poros, a través de los cuales el interior del núcleo se comunica con el citoplasma o citosol. Las dos membranas que componen la envoltura nuclear, la carioteca, se unen a nivel de los poros.
cuales se hayan distribuidos más o menos por toda la superficie de la envoltura. La membrana externa de la envoltura nuclear se continúa con la membrana del retículo endoplasmático. Comúnmente, su cara citosólica aparece asociada a un gran número de ribosomas. Su cara citosólica es la que está en contacto con el citoplasma o citosol. La membrana nuclear interna se halla sostenida por una lámina nuclear, como un citoesqueleto, ¿verdad? También él tiene su propio citoesqueleto, que es un delgado enrejamiento de filamento, un enrejado de filamento intermedio, dispuesto en las más variadas direcciones. Esta lámina nuclear establece la forma de la envoltura nuclear. Otra parte del núcleo, el nucleoplasma, también llamado cariolinfa. Todo lo relacionado con el núcleo va a tener el prefijo cario. Cariolinfa es el nucleoplasma, o sea, es el líquido que hay adentro del núcleo. Cariolinfa es el fluido del núcleo con gran cantidad de enzimas, iones y iones calcio. Este es el nucleoplasma o cariolinfa. La cromatina. O sea, cuando yo hable de cariolinfa, estoy hablando de nucleoplasma, que es el citoplasma del núcleo. La cromatina. La formación de la cromatina es ADN más histonas. Se encuentran como eurocromatina y heterocromatina. Ese es otro de los componentes del núcleo, la cromatina. Entonces, como les dije, la cromatina, la formación de la cromatina es ADN más histonas. Se encuentran como eurocromatina y heterocromatina. Son filamentos. Y el tipo de proteínas que vamos a encontrar en el ADN son las histonas. Las histonas se unen al ADN para darle su forma a los cromosomas. Pero dentro del núcleo solo los vamos a encontrar como ADN más histonas. Entonces las histonas son unas proteínas bien importantes porque son las proteínas del ADN. Diríamos que siempre las vamos a encontrar en los cromosomas. Y cuando van a estar en los cromosomas, porque son las que le ayudan a la cromatina a adquirir la forma de cromosoma. Y también ayudan, ya cuando están con los cromosomas a controlar la actividad de los genes. Y después tenemos al nucleolo, que es una estructura temporal de la célula, no tiene membranas y se observa esférico, no tiene membranas. Esto es importante, el nucleolo no tiene membrana.
Es una estructura temporal de la célula, no tiene membrana y se observa esférico. Es un conjunto de corpúsculos que forman una estructura como esponja. Las funciones del nucleolo. Es un controlador celular ¿Por qué? Es un controlador celular, relación directa entre sus funciones y su estructura. O sea, por eso dijimos que el núcleo es el organelo más importante de la célula. Aquí, claro, subrayado, es la parte más importante de la célula. Controlador celular tiene una relación directa entre las funciones y la estructura celular. El núcleo también controla la formación de ribosomas. Es dentro del nucleolo, en esa área que se llama nucleolo, y porta la información genética. Esto dentro de la cromatina. Porta la información genética. Estas son las funciones del núcleo. Yo creo que este video tampoco se abre. Chicos, ¿están despiertos? Sí, licenciada. 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 Es largo el tema de la célula, ¿verdad? Es largo, es interesante, es lleno de muchos conceptos. Pero qué bueno, Dios quiera que lo aprendan bien, chicos. Les voy a poner, no sé qué hiciéramos ahorita, si hiciéramos lo que les había dicho del video para que vayan haciendo el cuadro. Son las 12 en punto, si nos da tiempo a hacerlo. Les pongo el video que ya habían visto. Y porque el otro video tarda 30 minutos cabales y ya no tendríamos, pero tiene todo lo que hablamos. ¿Cuál de los dos prefieren ver? Tal vez el nuevo, el que tarda 30 minutos, licenciada. Sí, mejor ese. ¿Prefieren ver el que no hemos visto? Va. Entonces les voy a poner ese. A ver, son algunas funciones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Fisiología Celular en el canal PDIC. Mi nombre es Eduardo Paiva y vamos a hablar vamos a ver algunas generalidades, vamos a hablar de la membrana celular, del citoplasma y sus organelas o orgánulos, hablaremos de la mitocondria, del citoesqueleto y hablaremos también del movimiento celular. Entonces ya vieron que van a hablar, este video les va a hablar de todo lo que ya vimos. ¿Sí?
de generalidades de la membrana celular. Ahí era donde yo te decía, ay, ¿cómo? No fue María José, fue que me estaba preguntando de lo de la bomba de sodio y la bomba de potasio en la membrana celular. ¿Quién fue? Era yo, licenciada. Decime quién era yo, por favor. Ana. Ana. Muy bien. Entonces, aquí, cuando habla de la membrana celular, va a hablar de eso. Luego habla del citoplasma y sus organelos nuevamente. Habla de la mitocondria, el citoesqueleto y del movimiento celular. Ok. Unidad estructural y funcional del organismo. La célula repite lo mismo. Es la unidad estructural y funcional del organismo. Que a propósito les dejaré el link de ese video en la descripción. Las células se dividen en dos grandes grupos de las células procariotas que comprenden las células arqueas y bacterias y las células eucariotas que comprenden las células animal, vegetal, de hongos y protistas. Y son las células eucariotas que se encuentran en el ser humano. Y es de esta que vamos a estar estudiando. Las eucariotas, a diferencia de las procariotas, contienen el ADN dentro del núcleo. En cambio, las procariotas contienen el ADN disuelto en el citoplasma. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo, la mayoría son eucariotas, tienen núcleo, con excepción de los eritrocitos que no tienen núcleo y lo veremos en fisiología sanguínea. Aquí vemos cómo se divide una célula eucariota. Tenemos la membrana celular, el núcleo, que contiene el material genético, el citoplasma y las organelas o organos, ¿no? Y aquí una imagen de Gaino. Y tenemos dentro del núcleo, fíjense, dentro del núcleo tenemos el nucleolo, tenemos también la membrana nuclear, que es la membrana del núcleo, y tenemos también el citoplasma del núcleo, digamos así, que se considera o se llama nucleoplasma. En el cuerpo existen aproximadamente 100 billones de células, y existen muchos tipos de células en todo el cuerpo que forman tejidos, y esos tejidos forman órganos. Pero para poder entender la función de los órganos y funciones también de nuestro cuerpo, es necesario conocer la organización básica de la célula y sus funciones. Las células se encuentran en espacios, ¿no? Espacios que contienen un líquido. Este líquido es el líquido que alimenta todo el tiempo la célula. Ese líquido nutre a la célula. A este espacio, a este líquido, en realidad un espacio que contiene un líquido, se denomina intersticio. El intersticio está en contacto con la sangre y los vasos sanguíneos. Al líquido intersticial y el plasma, recordando que el plasma es la parte no celular de la sangre, se denomina líquido extracelular. O sea, cuando hablamos de intersticios, al líquido intersticial y plasma, nos referimos al líquido extracelular. Y al líquido que está dentro de la célula, llamamos líquido intracelular. Y la célula, el intersticio y el plasma está en un equilibrio todo el tiempo. De la célula salen sustancias hacia el intersticio, hacia el plasma, o del plasma entra hacia el intersticio y hacia la célula. O sea, hay un equilibrio, una homeostasis, que es el estado de equilibrio en un medio corporal interno. La célula está compuesta por agua, entre el 70 a 85%. Pero no tenemos que confundirnos con el porcentaje de agua en el cuerpo humano, que es aproximadamente el 60% del peso corporal en un adulto. Recordando que el agua va disminuyendo el porcentaje corporal a medida que vamos envejeciendo. Entonces, no confundir el porcentaje de agua en el cuerpo humano con el porcentaje de agua en las células. También las células contienen iones, que son los iones, son productos químicos inorgánicos, siendo los cationes los que tienen carga positiva, como el sodio, potasio, hidrogeniones, calcio, y siendo los aniones los que tienen carga negativa, por ejemplo el cloruro, cianuro y cualquier producto químico inorgánico con una carga negativa. También la célula está compuesta por proteínas entre el 10 a 20%, lípidos del 2%, que mayormente son fosfolípidos y colesterol. Y por último, la célula
células están compuestas también por hidratos de carbono o carbohidratos. En la mayoría de las células, su valor es del 1%, pero en casos especiales como los músculos, células musculares y células del hígado, o sea, hepatocitos, la cantidad puede ser mayor, 3% en las células musculares y hasta 6% en los hepatocitos, ya que estas son células almacenes. Hablemos ahora de la membrana celular, también llamada membrana plasmática. Esta es una bicapa lipídica fina, flexible, elástica, ¿no?, que impide la penetración del agua. Como ya sabemos, el agua no se mezcla con grasas y la membrana es lipídica, es hecha de grasa prácticamente. De hecho, fíjense cómo está compuesta la membrana por dos capas de fosfolípido. Tenemos el fosfolípido, la cabeza fosfato y la cola lipídica, que lo vamos a ver más adelante. La membrana celular está formada por el 55% de proteínas, 25% de fosfolípidos, 13% de colesterol, 4% de otros lípidos y 3% de carbohidratos. Esto depende del tipo celular. Veamos los fosfolípidos, y aquí tenemos la membrana celular, una bicapa lipídica, y aquí tenemos un fosfolípido y vamos a darle un zoom. Y fijémonos, aquí tenemos un fosfolípido con la cabeza fosfato. Esta cabeza es hidrofílica o hidrófila, significa que tiene afinidad por el agua, y la cola lipídica, que es hidrofóbica, ¿no?, o hidrófoba, o sea, que repele el agua. Y aquí fíjense, tenemos un fosfolípido, la cabeza fosfato hacia el agua, pero la cola lipídica hacia el lado opuesto, o sea, repeliendo el agua. Veamos aquí, tenemos, ¿no?, el grupo de la cabeza fosfato. Esta cabeza fosfato se orienta hacia el agua. Recordemos que si tenemos la membrana, tenemos el líquido extracelular y el líquido intracelular, y en ambos líquidos obviamente hay agua. Entonces la parte polar de la cabeza, ¿no?, la parte fosfato, se va a orientar hacia el agua, al contrario de la parte lipídica, que va a repeler el agua. Entonces aquí tenemos las colas, que son no polares y son hidrófobas, y siempre se van a estar alejando del agua porque son hidrófobas. Por tanto, se forma una bicapa fosfolípida. Como vemos, la membrana está formada por dos capas de fosfolípidos. Aquí tenemos la cabeza y la cola. Fosfato y lípido fosfolípido. Fíjense, los extremos de la membrana son hidrófilos, mientras que la parte central es hidrófila. Ya que, como contienen lípidos en la parte central, estos no se mezclan con el agua. Es como intentar mezclar un vaso con agua y mezclarlo junto con aceite. O sea, es prácticamente imposible mezclar. Ahora, vamos a hablar también del colesterol. La membrana también, aparte de lípidos, tiene colesterol. Es esto que vemos en amarillo, y este colesterol prácticamente tiene una función de determinar el grado de permeabilidad, o sea, determina ese grado de permeabilidad de sustancias hidrosolubles. O sea, permite decidir si va a pasar una sustancia con facilidad o no la va a pasar. Ahora, veamos las proteínas de la membrana. Existen dos tipos de proteínas en la membrana: proteínas integrales y otras proteínas periféricas. De las proteínas integrales hacen protrusión en la membrana, o sea, penetran en la membrana, formando así canales o poros. Y las proteínas periféricas, ¿no?, se unen solo a la superficie y no penetran en todo su espesor. Fijémonos aquí esta imagen. Aquí tenemos la bicapa lipídica de la membrana. Tenemos una proteína integral transmembrana, una proteína periférica. Aquí tenemos otra imagen de Gaito, la integral y la periférica. Muchas de las proteínas integrales se componen de canales estructurales o poros, como ven en la imagen. Un canal que permite el paso de agua, como las acumpurinas, iones, de líquido extracelular a líquido intracelular, o viceversa. También sirve como enzimas, que son facilitadores metabólicos de algunas reacciones, y también de receptores. Pero las proteínas periféricas son las que tienen esa función más de receptoras, ya que estimulen a las proteínas integrales. Fíjense, aquí tenemos una proteína periférica. Normalmente está unido
a una proteína integral. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen donde tenemos una proteína integral y una proteína periférica. Proteína integral, transmembrana, ¿no? Y una periférica. Existen proteínas integrales que funcionan como canales y algunos tienen muy dominios, como es el caso del receptor GABA, que tiene un dominio para la unión del alcohol, el propio GABA, las benzodiazepinas, receptor de los barbitúricos. Entonces, tienen varios tipos de receptores para algunas sustancias. Entonces, esas son las proteínas integrales y unidas, ¿no?, en la parte periférica, como su nombre indica, las proteínas periféricas. Aquí tenemos otra imagen. Y vemos que entre las proteínas integrales y periféricas, en la membrana, en la superficie, tenemos algo aquí. Estos son carbohidratos. Y fíjense, los carbohidratos o hidratos de carbono se presentan en dos formas en la membrana. Se presentan como glucoproteínas y como glucolípidos. De hecho, se nos hace fácil comprender si analizamos su nombre. Gluco significa hidratos de carbono, proteínas, obviamente proteínas. Entonces, una glucoproteína es un hidrato de carbono unido a una proteína. Lo mismo con los glucolípidos, hidratos de carbono unidos al lípido. Fíjense en la imagen, una glucoproteína, ¿no?, hidrato de carbono unido a proteína periférica, y un glucolípido, que es un hidrato de carbono unido a un lípido, que en este caso es el fosfolípido de la membrana celular. En la mayoría de los casos, estos hidratos de carbono se presentan unidos mayormente a proteínas, o sea, glucoproteínas. Y existe un recubrimiento débil de hidratos de carbono, ¿no?, que recubren la superficie externa de la célula. A esos hidratos de carbono se denominan glucocálix, glicocálix. Todos estos nombres, ¿no?, tienen para hacer referencia a esos hidratos de carbono. Entonces, ¿qué es el glucocálix? Son hidratos de carbono unidos a proteínas o lípidos, en su mayoría a proteínas, o sea, glucoproteínas. Tienen varias funciones. La primera es que tiene cargas negativas, por ende repele objetos con cargas negativas, y vamos a ver que también el glucocálix sirve para unir una célula con otra, o sea, la fijación celular, une una célula con otra, gracias al glucocálix. También actúan como componentes de receptor para unión de algunas hormonas como la insulina, participando así también en algunas reacciones del sistema inmunitario como la oxolización. Ya lo vimos en la clase de inmunidad. Fijémonos, en esta imagen tenemos la membrana de capa lipídica y la cubierta externa de glucolípidos y glucoproteínas. Un glucolípido, ¿no?, glucolípido unido a hidrato de carbono, y una glucoproteína, un hidrato de carbono unido a una proteína, en este caso transmembrana. Y tenemos también proteoglicanos transmembrana, que son glucoproteínas especiales, digamos así, más glucosiladas, pero también son hidratos de carbono unidos a proteínas. Hablemos ahora del citoplasma y sus orgánulos, o organelas, que es lo mismo. Tenemos que entender que el citosol, cuando hablamos de citosol, es el líquido gelatinoso. Ese líquido contiene proteínas, electrolitos y glucosas. Estos elementos están disueltos, ¿no?, en este líquido. Este es el citosol. Fíjense, aquí el citosol, que es el líquido de aspecto gelatinoso. No podemos confundirnos con el citoplasma. Y el citoplasma son partículas diminutas y grandes, orgánulos, ¿no?, son orgánulos dispersos en partículas diminutas, o sea, es el citosol más las organelas. Tenemos, ¿no?, el citoplasma es el citosol más los orgánulos, y no podemos confundir. Mucha gente confunde citoplasma con citosol. Citosol es solamente el líquido y citoplasma es la unión de este líquido gelatinoso con sustancias más la combinación de orgánulos o organelas. Estos orgánulos o organelas son el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas y los peroxisomas. Y ahora vamos a hablar de cada una de ellas. Vamos a comenzar con el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es una organela que se encarga de sintetizar o fabricar múltiples sustancias de la célula. Fíjense, aquí tenemos, ¿no?, el retículo endoplasmático,
dos tipos, fíjense, rugoso y liso. Y si este retículo endoplasmático, el rugoso mayormente está unido, adherido a la membrana nuclear, al núcleo. De hecho, comparte membrana con el núcleo. Y este retículo endoplasmático se divide en retículo endoplasmático liso y rugoso. El retículo endoplasmático rugoso, también llamado granular, contiene ribosomas formados de ARN y proteínas. La función de este retículo rugoso es sintetizar o fabricar nuevas moléculas proteicas a la célula. Ya del liso, ¿no? Retículo endoplasmático liso o agranular consiste en sintetizar sustancias lipídicas, en su mayoría fosfolípidos y colesterol. Se llama agranular porque carece de gránulos de ribosomas. Los ribosomas le dan ese aspecto de granuloso. Como no tiene ribosomas, su aspecto va a ser agranular o liso. Entonces es importante saber que el retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas y el liso sintetiza lípidos, ¿no? L de lípidos. L de liso y L de lípidos. Es para que podamos recordar. Ahora, hablemos del aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una organela que está en íntima relación con el retículo endoplasmático, ¿no? Y el aparato de Golgi es prominente o predomina en células secretoras, células como las células del páncreas, ¿no? El páncreas exócrino, células de las glándulas salivales. Y el aparato de Golgi, o sea, del aparato de Golgi se desprenden lisosomas. Entonces, los lisosomas provienen del aparato de Golgi, son desprendimientos. Vamos a verlo más adelante. Las sustancias, pues, después que han sido sintetizados por el retículo endoplasmático, ¿no? Forman vesículas. De hecho, la función del aparato de Golgi es empaquetar o procesar la mayoría de las sustancias que fueron sintetizadas en el retículo endoplasmático. Y después de procesarlo, se liberan esas sustancias por vesículas secretoras hacia el exterior de la célula, aunque hay varias sustancias, proteínas o sustancias que son destinadas a la propia célula. O sea, no van hacia afuera, sino son usadas para la propia célula, para reparar a la célula. Por ejemplo, si yo quiero reparar la célula, la capa de fosfolípidos, el retículo endoplasmático liso va a sintetizar esos lípidos para así reparar la membrana. En caso que yo quiera reparar, por ejemplo, la proteína, ¿quién se va a encargar de sintetizar? Ya va a ser el retículo endoplasmático rugoso. Fíjense, aquí tenemos, ¿no?, el retículo endoplasmático rugoso, formación de proteínas, el liso, ¿no?, agranular, ¿no?, formación de lípidos. Tenemos el aparato de Golgi, que pasan, o sea, se transportan las vesículas y es encargado de empaquetar, ¿no?, las vesículas secretoras y mediante exocitosis, que lo vimos en la clase de ingestión y excreción celular, se van hacia afuera. También los lisosomas son organelas que se desprenden del aparato de Golgi. Fijémonos de este mecanismo de secreción, es un ejemplo cómo actúa la célula, ¿no? Son mecanismos de la secreción que lo vimos en la clase de fisiología gastrointestinal cuando hablamos de secreción. Fijémonos, aquí tenemos la sangre, el tubo digestivo, tenemos una célula con el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, el aparato de Golgi. Y fijémonos, tenemos las mitocondrias que dan energía, la fibra nerviosa, ¿no?, una fibra, una inervación. Fijemos que los nutrientes de la sangre, ¿no?, van hacia las células, o sea, nutre la sangre, o sea, la sangre se encarga de nutrir las células, y fíjense, la mitocondria se va a encargar de generar ATP, ese ATP es usado, ¿no?, para la síntesis, o sea, necesita energía para esta síntesis, vamos a verlo más adelante. ¿Y qué pasa? El retículo endoplasmático rugoso sintetiza hacia la síntesis de proteínas, si es liso, de lípidos, fíjense, sintetizó, ¿no? ¿Y qué hace el aparato de Golgi? Dijimos que se encarga de empaquetar, empaqueta, ¿no?, procesa, y después en una célula secretora esto se va a almacenar y, como vimos en la clase de endocitosis y exocitosis, o sea, ingestión y excreción celular, va a formar una vesícula de secreción y esa vesícula va a tener que salir por medio de una señal hormonal, una señal nerviosa, y eso hace que el calcio entre las células. Todo proceso de exocitosis necesita calcio, entonces el calcio entra y el calcio va a actuar aquí
como vimos en la clase de exocitosis y endocitosis, este calcio va a hacer que la vesícula se funda con la membrana y así se libere, en este caso un ejemplo es el tubo digestivo. Entonces este es un ejemplo de cómo actúan las organelas, cómo actúan en conjunto. Y aquí se da, ¿no?, por medio de exocitosis. Hablemos ahora de los lisosomas. Los lisosomas son organelas que se desprenden, como les dije, del aparato de Golgi. Contienen enzimas digestivas tipo hidrolasas y se considera el aparato digestivo intracelular, ya que permite que la célula digiera muchas sustancias, digiera estructuras celulares dañadas, o sea, la propia célula digiere a sus orgánulos o sustancias y hace un verdadero reciclado. O sea, de lo que no sirve, bueno, me lo como. Y se lo come ella misma, fenómeno denominado autofagia. También digiere partículas de alimentos que la célula ha ingerido y también sustancias no deseadas, como por ejemplo las bacterias. Células que tienen abundantes lisosomas son los neutrófilos y macrófagos que se encargan de fagocitar a una bacteria, ¿no? Esto lo vamos a ver en la clase de leucocitos. Y fíjense en la imagen cómo se formó una vesícula. Fíjense que puede ser un alimento, ¿no? Pinocitosis, ya sea fagocitosis. Pinocitosis si es líquido extracelular y fagocitosis si es una proteína o molécula grande como una bacteria. Y los lisosomas, ¿qué hacen? Los lisosomas se encargan, ¿no?, de liberar esas enzimas que tienen para así digerir eso, ya sea digerir comida o ya sea digerir, vertir esas enzimas hacia una bacteria, y así se va a formar el polvo residual, o sea, el desecho para la excreción. Entonces, los lisosomas, así como nosotros tenemos enzimas digestivas, la célula también tiene esas enzimas. Así como nosotros tenemos el aparato digestivo, la célula también tiene. Y esos son los lisosomas. Perfecto. Hablemos ahora de los peroxisomas. Los peroxisomas son organelas similar físicamente a los lisosomas, pero tienen dos funciones totalmente diferentes. Más que funciones, ya diría características. La primera es su origen. Los peroxisomas provienen del retículo endoplasmático liso, y no del aparato de Golgi como los lisosomas. La segunda diferencia es que contiene enzimas de tipo oxidasas en lugar de las enzimas hidrolasas que tenían los lisosomas. Ahora, el alcohol que digerimos de forma social es desintoxicado por enzimas oxidasas, y es por eso que abundan los peroxisomas en los hepatocitos o células del hígado. Varias de esas oxidasas son capaces de combinar el oxígeno con iones de hidrógeno para así formar peróxido de hidrógeno, que conocemos como agua oxigenada, ¿no? Tenemos su principal función, es la desintoxicación, desintoxicar. Aquí tenemos, fíjense, los peroxisomas y lisosomas son similar físicamente, pero con funciones diferentes. Hablemos ahora de las mitocondrias. Las mitocondrias son organelas importantísimas con varias funciones. Tenemos la producción de energía o ATP. Cuando hablamos de mitocondrias, tenemos que tener en la cabeza que es el motor de la célula que se encarga de producir energía. También se encarga de la respiración celular, así como nosotros tenemos nuestros pulmones. La célula tiene sus propios pulmones, que son las mitocondrias. Entra oxígeno, sale dióxido de carbono y se da el ciclo de Krebs para formar también la capacidad de autorreplicarse, porque tienen ADN y también son encargadas de generar la muerte celular programada, o sea, generar la apoptosis, que es la muerte celular programada. Eso pasa cuando la célula ya está vieja y programa su propia destrucción. Veamos aquí, la mitocondria tiene una membrana limitante externa, una membrana lisa, ¿no?, una membrana limitante interna, y entre estas dos está el espacio intramembranoso. Y todo el líquido de adentro, o sea, de adentro se llama matriz mitocondrial, tiene su propio ADN, por eso puede replicarse por cuenta propia, no depende de nadie. Y es aquí que ocurre la formación de lo más valioso, maravilloso, importante del cuerpo humano, que es el ATP, adenosín trifosfato, que es la energía que nuestro cuerpo necesita para hacer prácticamente todo.
Aquí vemos cómo los alimentos o sustratos que necesita la célula para producir energía reaccionan con el oxígeno, ¿no? Son los carbohidratos o hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Casi todo el carbohidrato se convierte en glucosa, de igual modo que las grasas en ácidos grasos, las proteínas en aminoácidos. Y los más importantes son la glucosa y el oxígeno, ¿no? Fíjense que cuando la glucosa entra en el citoplasma celular, las enzimas la convierten en ácido pirónico, un proceso denominado glucólisis, y ahí se liberan 2 moles de ATP, o sea, extra mitocondrial, lo que aporta 5% de la energía de la célula, ¿no? Y es fuera de la mitocondria, o sea, extra mitocondrial. Pero el 95% de la energía se forma dentro de la mitocondria, o sea, intramitocondrial. El ácido pirónico, junto con la conversión de los ácidos grasos y aminoácidos, ¿no? Se transforman en acetil-CoA o acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A se disuelve en la matriz mitocondrial, y aquí ocurre una serie de reacciones complejas llamadas ciclo de Krebs, que forman 36 moles de ATP. Esto libera agua, ¿no? Y dióxido de carbono, como moles entre oxígeno, sale dióxido de carbono y se deshidrata también saliendo agua. Veámonos que los usos del ATP para las funciones principales son 3. Entonces, la célula usa ese ATP en 3 ocasiones. La primera es el transporte a través de la membrana, el transporte de iones, como la bomba de sodio, potasio de casa, bomba de calcio, bomba de hidrógeno de potasio. Usa ATP para generar, ¿no?, un transporte activo primario, como veremos en la clase correspondiente. También usan para la síntesis de compuestos químicos, para la síntesis de sustancias, se requiere energía, y también para un trabajo mecánico, como por ejemplo la cabeza de la miocina. Usa ATP, esa cabeza tiene enzimas que usan el ATP para así generar la contracción, o sea, los puentes de actina y miocina, que lo veremos en la clase de fisiología muscular. Ahora hablemos del citoesqueleto. Tenemos que saber que la célula es dinámica, no es una célula que se queda quieta. Incluso la membrana plasmática es dinámica, y eso es gracias al citoesqueleto. El citoesqueleto está conformado por microtúbulos y filamentos. Aquí tenemos, por ejemplo, los tipos de citoesqueleto. Tenemos los microtúbulos, muy importante en la mitosis y meiosis. También tenemos los filamentos de actina, ¿no? Que lo vemos en la clase de fisiología muscular, y algunos filamentos intermediarios, como por ejemplo los filamentos. Entonces, tenemos que saber que el citoesqueleto, a diferencia de nuestro esqueleto, que es estático, el esqueleto de la célula es dinámico. Y fíjense, aquí tenemos, ¿no?, una proteína, líquido intracelular, y tenemos el citoesqueleto, ¿no?, cerca de la membrana, dando soporte a la célula. Y ahora hablemos del núcleo. El núcleo lo vamos a ver bien superficialmente. El núcleo actúa como un centro de control, contiene grandes cantidades de ADN, las bases nitrogenadas que comprenden los genes, y estos genes determinan las características de las proteínas celulares, incluyendo enzimas de su citoplasma, y también determinan la reproducción celular. Veamos aquí en la imagen, tenemos el núcleo, ¿no?, su membrana, la membrana nuclear, que está en íntimo contacto, como vimos, con la membrana del retículo endoplasmático. Y tenemos el nucleolo, que sería el núcleo del núcleo, ¿no? El núcleo contiene este núcleo ADN en su citoplasma, o sea, no se dice citoplasma, se denomina nucleoplasma. Cuando hablamos del citoplasma del núcleo, se denomina nucleoplasma. Y ocurre una síntesis de ARN en el nucleolo. Después de este ARN se vuelve mensajero, viaja hacia el retículo sarcoplasmático, y conforme a la orden que da este ADN, da la orden, el mensajero manda la orden, y se sintetiza el producto. Ese producto va hacia el aparato de Golgi, donde lo empaqueta, y sale hacia el exterior, ¿no?, por exocitosis. Entonces, es como una fábrica. Quien manda, quien ordena, es el núcleo. Perfecto.
Por último, hablemos sobre el movimiento celular o locomoción celular. Existen dos tipos de movimientos, sin contar el de los músculos, que lo veremos en la clase de fisiología muscular. El movimiento amediano y el movimiento ciliar. El movimiento amediano se trata de que la célula cree pseudópodos. Hay un tejido, esta célula crea pseudópodos, que es falso, y hace un mecanismo de endocitosis y exocitosis. De un lado de la membrana endocitosis y del otro lado exocitosis, o sea, hacia el lado que quiera moverse. Y el movimiento ciliar, en el que las células tienen cilios en las superficies y hacen movimientos en forma de látigos anterógrados, retrógrados, y esto existe principalmente en las células de las vías aéreas, en donde los cilios limpian el aparato respiratorio por este mecanismo. Si son los cilios de movimiento hacia arriba, o sea, superior, si está abajo de la orofaringe, y si está arriba, inferior, ¿no? Todo para limpiar. Entonces, todas las sustancias de las partículas que quedan aquí se va hacia la orofaringe, para que así se denota o se escupa hacia el exterior. Y también existen cilios en las trompas de falopio del aparato reproductor, que transportan el óvulo desde el ovario hacia el útero una vez que está fecundado, una vez que el espermatozoide, ¿no?, se unió con el óvulo. La bibliografía utiliza el Tratado de Fisiología de Dayton Hall, edición número 14. No te olvides de seguirnos en Instagram y en Facebook. Muchas gracias, te mando un abrazo. Bueno, chicos, como les había dicho, este video era como les había dicho, chicos, este video era bien importante porque tenía la explicación de todo, sobre todo muy explicado todo lo relacionado con la membrana celular. Y ahí muy explicado cada parte de los organelos celulares. Entonces, háganme favor, hoy en la tarde voy a hacer lo de la revisión del examen y voy a ver si lo puedo arreglar. Y también voy a enviarles la tarea de lo relacionado con la morfología celular para que estemos preparados el próximo viernes para las funciones celulares, las 3 funciones celulares. Que tengan un bonito fin de semana, chicos, no los entretengo más porque ya me pasé unos minutos de su tiempo. Sé que este tiempo es muy importante para ustedes. Feliz fin de semana, chicos. Gracias. Igual. Gracias, licenciada.